Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Eloy Tizón. Eloy, bienvenido a Entrevidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, un placer enorme tenerte acá en el canal. Vamos a estar hablando de un libro de cuentos que me gustó mucho, de paso le recomiendo a la gente que lo lea. La soledad, los viajes, el deseo, lo muestro acá, publicado por la gente ahí de Editorial Marciana. Hay un saludo grande a los editores, a Manuel y a Denis, que la verdad Un que la saludo. rompen. Bueno, contá un poquito primero cómo se dio la posibilidad de publicar en Argentina. Vos venís publicando mucho en España, que es de hecho donde vivís. Sí. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Bueno, es el primer libro que publico allí y ha sido un proyecto yo creo que hermoso que se ha ido fraguando con cierta lentitud, como tienen que ser estas cosas. Yo conocí a uno de los editores de Marciana, a Manu, porque él Sí. estuvo viviendo un tiempo en España, en Madrid, entonces bueno, tuvimos conocimiento, me cae genial y bueno, él volvió a Argentina, montó la editorial junto a Denis. Y me propusieron si tenía algún libro inédito, algo que me apeteciera publicar con ellos, y yo les sugerí la posibilidad de hacer algo que no se había hecho hasta ahora, que era una selección, una antología de cuentos de los libros que tenía publicados hasta entonces. Les pareció bien la idea y bueno, yo tenía curiosidad a ver qué cuentos elegían. Tenían bastantes para elegir. Pero quería saber también cómo era la lectura, ¿no? De un lector argentino, qué temas les interesaban, por qué unos sí, otros no. Y cuando me mandó su selección, la verdad es que me gustó mucho. Me gustó los cuentos que había elegido, me gustó el orden que le había dado a la antología. Entonces no le puse ningún reparo, me pareció que estaba muy bien leído. Bueno, el título tiene que ver con eso, ¿no? Hay cuentos que hablan de la soledad, de los viajes, bueno, del Sí, deseo, por ejemplo, en Velocidad de los jardines, era, si no mal no recuerdo. sí. Aparece, bueno, una chica y, digamos, asombra a todo a un grupo, ¿no? Y ahí Mm, aparece el tema del deseo, esto de que mm, esta chica digamos que se enamora o se pone a salir con uno de los que, digamos, raros, digamos, ¿no? Que nadie daba nada sí. por esa persona, hasta que aparece un desenlace con un personaje que es un profesor, ¿no? De inglés. No vamos Mm. a decir, digamos, no vamos a spoilear, ¿no? Pero por ejemplo, me interesa saber cómo es el proceso de escritura en tu caso de los cuentos. En este caso, bueno, ¿cómo nace? ¿Cuál fue el germen? La imagen disparadora, ¿qué querías contar? No todos los cuentos nacen igual. Algunos, digamos que tienen un acercamiento como muy tentativo por mi parte. No sé claro lo que quiero contar, voy como cercando una imagen, un cúmulo de sensaciones, hasta que se va perfilando. En el caso del cuento que tú dices, Velocidad de los Jardines, que es el título también del primer libro de cuentos que yo publiqué en España, realmente era una historia que yo arrastraba desde hace bastante tiempo. Es un cuento de la época del instituto, transcurre, bueno, ese curso mítico que yo creo que todos tenemos alguno, Sí. ¿no? En este caso es entre los 16 años más o menos, con aquellos compañeros que todavía recuerdan los apellidos, esa especie de música, ¿no? Diaria de oír los nombres. Y bueno, esos amores que entonces nos parecen de una intensidad deslumbrante, luego en el tiempo, bueno, lo matizas, pero ese momento cuando te enamoras de alguien de la clase, te gusta alguien de la clase, eso todo o nada, ¿no? Y Y es quería increíble. recoger, Sí. sí, perdón, No, es increíble cuando, eh, ¿no? Cuando cambia esto, ¿no? O sea, primero lo que por ahí en muchos cursos habrá pasado, ¿no? Porque esa sí. chica que obnubila a todos está con X persona también, ¿no? Se da. Sí, y sobre todo quería recoger esa palpitación peculiar, ¿no? Que hay en esa época de la adolescencia, que me parecía que no había sido demasiado tratada en literatura o no había sido justamente tratada, ¿no? Yo creo que a veces se ridiculiza esa época porque, bueno, hay elementos que se prestan a ello, pero yo quería hablar también de la dignidad que puede haber en esa fase, ¿no? Y hablar desde la edad adulta con ese punto también de una cierta nostalgia, ¿no? El cuento es un poco esa idea de, bueno, todo esto que en su momento me pareció muy importante, esas personas que me caían mal,
qué ha pasado, ¿no? ¿Dónde ha ido todo Claro. esto y por qué ahora siento que los necesito, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, Ese... hablabas de esto de la nostalgia, ¿no? Y yo lo encontré en varios cuentos, ¿no? Que aparece esto de la nostalgia. Y Mm. ahora que me das como, en cierto modo, el pie, hay un cuento, por ejemplo, que me gustó mucho, que es el de Austin, Ah, este profesor que va por la ruta, ¿no? Pero a su vez también sí. anhela todo lo anterior, ¿no? Viste que hace como esto Mm, del flashback y después vuelve a la actualidad, y bueno, pero mm. su anterior, digamos, como él de joven, ¿no? Y todo lo que va Eso es. pasando. Y hay algo que va anhelando, ¿no? De ese pasado. Sí, ese cuento también nace de una época en que a mí me interesaba mucho la road movie, ¿no? Las películas de Sí, carretera norteamericanas, pero yo quería llevarlo a mi terreno. claro. Entonces, digamos que es una road movie muy pobre, porque el hombre se desplaza, suponemos que no muchos kilómetros, y realmente el desplazamiento no tiene nada de épico, ¿no? Como a veces sucede en las road movies, sino que también es un tipo solitario, que está en una fecha, bueno, muy Navidad, señalada, claro. sí, en Nochevieja, dando vueltas, y que quizá me interesaba más lo que tenía de desplazamiento interior, porque el personaje efectivamente recuerda épocas de su pasado, al tiempo que avanza por esa autopista, va como siendo invadido, ¿no? por esa parte de su pasado y creo que es sobre todo transmitir esa sensación de estar desubicado, que yo creo que tienen muchos personajes de mis cuentos, porque seguramente yo también la tengo, tengo que reconocer, ¿no? Esa sensación un poco de que la vida no acabas de entender de qué va todo esto, ¿no? Y me gustan Claro, mucho y los tampoco tiene a personajes. dónde ir, ¿no? Es como que, bueno, No, el hijo se casa, ya hace su eh, vida, la mujer, bueno, cuenta que falleció. O sea, como que no tiene a dónde ir y recae mucho en esto de ensoñación, ¿no? Sería. eso es. Me gusta mucho eso que dices, creo que abundan personajes como fuera de lugar, ¿no? Claro. O bien son jóvenes que no acaban de encontrar su sitio, o bien son personajes mayores como el profesor Austin que también está fuera de lugar. Me parece que literariamente es muy interesante, ¿no? Los personajes que no han encontrado todavía su sitio, que están, son como piezas desplazadas. No, es muy interesante lo que decís. Bueno, y también quería hablar de otro cuento que me gustó mucho, que es el de Pez Volador, ¿no? Y esto Ah, de este padre que les cuenta a sus hijos qué hace con unos peces que están enfermos. No voy a contar el final, porque el final sorprende, pero sí cómo la ilusión de, por ejemplo, el hijo que descubre ese final también se ve trastocada, ¿no? Mm. Sí, es un cuento bastante breve, pero donde intento hablar, bueno, del mito de la paternidad, también de la ficción, de las historias que nos cuentan, ¿no? Creo que todos de niños, o muchos de nosotros, hemos tenido en casa un pez en una pecera que un día, una mañana, ya no estaba, ¿no? Claro. Y el cuento que te contaban, pues era que tu padre o tu madre o quien fuera, pues lo había devuelto al río, ¿no? Y nosotros, pues ingenuamente, comprábamos esa historia. Y al final hay un momento en que obviamente descubres la verdad y eso es un momento doloroso, pero que también implica crecer y madurar. Por lo tanto, es necesario. Y cuando, digamos, digamos, la editorial hace esta selección, ¿no? De repente Sí. uno se encuentra, porque por ahí uno escribe, yo también escribo, y uno escribe y a veces escribís Mm, de temas recurrentes, a veces sin darte cuenta. Son como obsesiones que tenés, pero sin darte cuenta. mm. ¿Te pasó esto de detenerte en, por ejemplo, los temas del título del libro? Esto de pensar, bueno, de repente no me había dado cuenta que escribí mucho de la soledad, de los viajes, Claro. Claro, yo creo que los mismos cuentos ordenados de otra manera, en cierto modo, no es que cambien radicalmente, pero en cierto modo implican una lectura particular, ¿no? Seguramente cogiendo otros cuentos y ordenándolos de otra manera, el libro pues sería ligeramente distinto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba que yo creo que el libro, aunque cada cuento es distinto, mantiene una coherencia. sí, Y esa mirada coherente, yo creo que es fruto del trabajo de los editores, sinceramente. sí. Porque, bueno, tú lo sabes, tú también escribes, a veces avanzamos por intuiciones, ¿no? Tampoco vemos claro. Luego armamos un discurso como muy coherente y muy, ¿no? Muy bien hilvanado. Pero en el momento de escribir, creo que también hay cierta niebla a nuestro alrededor, ¿no? No lo tenemos todo claro, yo por lo menos, ¿no? Tal cual. Avanzo Y un yo lo que poco. encontraba es que, si bien son de libros diferentes, ¿no?
se Mm. armó un compilado que tranquilamente es uniforme. Es como si también Mm. hubieses pensado un libro de cuentos de esta manera, ¿no? Eso es curioso porque entre unos cuentos y otros hay muchos años de Claro, diferencia. claro. Entonces, no sé si eso es bueno porque implica que hay una mirada, digamos, coherente en todo esto, o es alguien que dice, jo, este tiene una obsesión y no para de repetirla, ¿no? No sé si es bueno o malo, se puede leer de las dos maneras. No, no, la verdad que es un libro que a mí me encantó mucho. Para finalizar, quería hablar brevemente de Pájaro en Llanto. Perdón, Pájaro Mm, en Llanto. Contame cómo surge esta idea de una persona que está escribiendo algo, ¿no? Al lado de una ventana y empieza a escuchar mm, a un pájaro llorar, pero a su vez está escribiendo un diario, ¿no? mm. Bueno, contame cómo. Sí, bueno, habrás visto al leer mi libro que yo me debato un poco entre ser un cuentista más narrativo, hay cuentos que son un poco más narrativos en el sentido de que cuentan una historia tal como todos lo entendemos, y otros que son más antinarrativos, que es otro lado que yo tengo, ¿no? Siempre estoy como en tensión entre esos dos elementos. Este cuento que tú mencionas pertenece a los que yo incluiría en la parte menos narrativa, porque no hay una historia, hay, sobre todo son cuentos basados en la voz, hay una voz, un tono, una cierta musicalidad en el ritmo y se trata un poco de divagar o de disertar acerca de algunos estados de ánimo a través de determinadas imágenes. Entonces, bueno, este cuento, el punto de partida es esa idea inicial de en mi cornisa hay un pájaro que está llorando, ¿no? Entonces, claro, es una cosa como muy fuerte, ¿no? Muy extraña y qué asociaciones puede tener esto, ¿no? Este hombre lo ve como una especie de fin del mundo, ¿no? Como un heraldo de que el mundo se va a terminar. Entonces, siempre sin perder de vista el elemento poético que yo creo que está en la mayor parte de mis cuentos es, bueno, esto que es una situación única. ¿Cómo lo puedo exprimir al máximo para que literariamente resulte satisfactorio, ¿no? Aunque sea una pequeña escena, como es en este caso, y no haya un conflicto claro, no haya un cambio claro, el personaje no, digamos que no emprende ningún recorrido. Pero igualmente en tus textos hay mucha música y hay mucha Mm. poética, como decías, ¿no? Incluso en los Sí. textos más breves, como Mm. este o como Teoría del Hueco. Sí, es eso, también parecidos. Son El cuentos mismo muy estilo. de situación única y sobre todo basados en la voz, dado que no hay grandes acontecimientos, no hay giros argumentales. Digamos que ahí yo pongo todo la potencia del texto en esa voz que habla, que siempre tiene una parte de vulnerabilidad, tiene algo misterioso, algo que yo no acabo de captar en su conjunto, pero creo o aspiro a que despierte esa curiosidad en el lector de, bueno, ¿y este tipo que está hablando quién es? ¿De dónde sale? ¿Está cuerdo? ¿Hay un punto de locura en su mirada? Ese terreno me resulta muy fértil a la hora de escribir. La verdad que bueno, recomiendo mucho el libro, lo vuelvo a mostrar, Eloy Tizón, La soledad, los Te lo viajes, agradezco. el deseo. Eloy, para finalizar, ¿estás bueno con algún proyecto nuevo por ahí para llegar también a Argentina o por ahora en España? Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá ya haya una editorial amiga que se llama Odelia, que Sí, supongo que tú sí, conoces, sí, sí. que bueno, estamos de momento conversando, nada más. Pero bueno, igual de ahí sale algo bonito. Ahí Me con gustaría Janina mucho porque y con Janina y con Jazmín. Le mandamos un sí, beso. exacto, exacto. Y me gustaría porque yo me he alimentado mucho de la literatura argentina. Desde que cayó en mis manos siendo adolescente, pues cayeron los grandes monstruos sagrados, ¿no? De Borges, Cortázar, hasta escritores actuales como Santiago Craig, por ejemplo, Sí. al que admiro mucho y tengo buena relación con él. Y me gusta mucho la idea de formar parte de un cierto diálogo, siempre sabiendo cuál es mi lugar, ¿no? Pero un cierto diálogo con una cultura que a mí me ha aportado muchísimo, que me ha enriquecido y me gustaría poder dialogar, ¿no? Con nuestros parecidos y nuestras diferencias con la cultura argentina porque me siento cercano. Hay algo en la literatura argentina que me emociona mucho, no sé bien qué es, pero así es.
Bueno, ojalá que te veamos nuevamente con otro libro acá por Argentina y que Ah, vengas acá a presentarlo, así Es, nos cruzamos por ahí. Eloy, un placer ojalá. enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchas Un gracias por esta placer, charla. Mauro. Un Abrazo placer. grande. Un Chau, abrazo chau. grande.